Vamos entonces a iniciar. El título del mensaje de hoy es Una fe que duda. Una fe que duda. Por ahí estuvimos compartiendo la imagen el día de ayer. Quisiera empezar definiendo el término duda porque va a ser un término constante que voy a estar mencionando a lo largo de la predicación. Y la duda voy a definirla de esta manera: incertidumbre o cuestionamiento de las ideas que se tienen debido a que se encuentra evidencia que contradice a la creencia o debido a que la creencia no parece ser suficiente para explicar la realidad. Voy a definir y poner dos ejemplos para explicar el concepto. Por ejemplo, si yo creo que la Tierra es plana, pero hay evidencias de que no lo es, eso me va a generar duda. ¿Por qué? Porque mis ideas, estoy encontrando evidencia contraria a mis ideas. O por ejemplo, si yo creo que los perros vuelan, pero no veo ningún perro volando, eso me genera duda. ¿Por qué? Porque mi creencia no explica la realidad, no puede explicar la realidad, no tiene, eso se le llama poder explicativo. Mi idea no concuerda con la realidad. Y lastimosamente he escuchado mucho esta guerra que hay entre la fe y la duda, que el que tiene fe no puede dudar, como si la fe y la duda fueran dos planos totalmente opuestos. Pero como dije, la duda es incertidumbre o cuestionamiento, no necesariamente es negación. Déjenme ponerles otro ejemplo. Yo dudo que todos me estén prestando atención ahora, pero eso no significa que yo no creo que todos me estén prestando atención. Una cosa es la duda y otra cosa es la negación. Yo simplemente no lo sé. No sé si todos me están prestando atención, lo dudo, pero no lo niego. Y no es lo mismo. Es decir, la duda es un elemento de incertidumbre que influye en la confianza o en la fe, lo que llamamos fe. Ese elemento de incertidumbre. Y en nuestra vida cristiana, lo raro sería que nunca enfrentáramos la duda, cuando aparentemente nuestras creencias no son ciertas. Por ejemplo, creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la novia santa, pura del Señor, pero vemos los hermanos discutiendo entre ellos. Y eso nos debe generar en cierto sentido duda, porque parece que las creencias no concuerdan o hay evidencia contraria a ellas. O cuando parece que lo que creemos no se ve en el mundo real. Por ejemplo, creemos que Dios es proveedor, pero quizá no tenemos nada en nuestra casa. Y eso nos va a generar duda porque nuestra creencia no parece estar explicando la realidad. Y esa duda es de hecho una buena señal, porque significa que estamos amando a Dios con nuestra mente. ¿No? Recordamos cuando Jesús le pregunta, bueno, ¿cómo defines tú o cómo resumes tú la ley? Ama a Dios, ¿cierto? Con tu corazón y demás, pero también con tu mente. Amar a Dios tiene sentido. Y amar a Dios significa también reflexionar, ver la realidad, analizarla. Ahora, el problema no es la duda en sí, sino cómo la gestionamos, cómo usamos esa duda para nuestro bien, ¿no? Y vamos a ver hoy la historia de las dudas de una persona y cómo Jesús responde a ellas. Y también, por lo tanto, cómo Jesús puede responder a las nuestras. Dirígete, por favor, a Mateo capítulo 11. Va a ser nuestro texto base, Mateo 11, del 2 al 6. Mateo 11 del 2 al 6 y vamos a quedarnos allí analizándolo. Mateo 11 del 2 al 6. Muy bien. Dice el texto, versículo 2, capítulo 11, Mateo. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. En el contexto, desde el capítulo 9, versículo 37, incluyendo todo el capítulo 10, Jesús viene hablando con los discípulos acerca del llamado. ¿Qué significa ser un discípulo?
Y ser un discípulo significa sufrir y ser rechazado por causa de llevar el Evangelio. En el capítulo 10 y desde el 9:37 Jesús explica lo que significa ser un discípulo. Y me gusta porque Mateo pone esta historia aquí y de nuevo el contexto es importante porque claro, viene hablando de mensajeros rechazados y pone el ejemplo de Juan. Juan fue un mensajero rechazado que está en la cárcel. Entonces miren cómo cuadra todo con la idea de Mateo, ¿no? Viene hablando de mensajeros rechazados y pone como ejemplo a Juan. Bueno, veamos qué le pasó a uno de esos mensajeros rechazados. Juan el Bautista está en la cárcel en el capítulo 14, un poquito más adelante, en los versículos 3 y 4, por denunciar a Herodes. Este Herodes se fue a visitar a su hermano, que también era gobernador, y allá le robó la esposa. Se divorció y trajo a la esposa del hermano. Y Juan le dice, oye, eso no está bien, ¿no? Le dice eso y Herodes lo mete en la cárcel, ¿no? Eso es lo que hacían los profetas. Hoy dicen otra cosa, ¿no? Pero bueno. Ahora, una pregunta normal. ¿Este es el mismo Juan que en el capítulo 1 de Juan vemos diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a este vi yo posar el Espíritu sobre él? ¿Este es el que bautizó a Jesús y ahora está dudando de él? Como alguien me dijo una vez, ¿cómo después de ver lo que Dios ha hecho en tu vida puedes dudar de él? Hagámosle esa misma pregunta a Juan. ¿Cómo después de todo lo que dijo, ahora va a dudar? ¿Cómo es posible que después de todo lo que vio, contempló y él mismo predicó, él mismo dice, tengo que menguar para que él crezca, tengo que darle espacio para que él sea más importante? Y esto ha sido un dolor de cabeza para muchos comentaristas e intérpretes bíblicos, porque claro, ¿cómo es posible que Juan, después de todo lo que dijo, después de todo lo que hizo, ahora va a dudar de él? Y hay diversas respuestas que se ofrecen desde, de nuevo, los estudiosos bíblicos, los entendidos, pero yo les voy a dar una explicación que me parece la que más coherencia tiene. En el capítulo 3, si nos vamos un poquito atrás, a Mateo 3, cuando Juan empieza a predicar, analicemos un poquito su mensaje. Miren el capítulo 3, 10. De ahí de Mateo. Dice, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero Jesús, el que viene detrás de mí, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el viento está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Juan se pregunta, ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Porque mira que él escucha de las obras de Cristo y de pronto él cree, bueno, ya le está bautizando con Espíritu Santo, pero la parte del fuego, ¿dónde está? Ojo, aquí el fuego no es algo positivo, lo leímos después. Habla de quemar, destruir. ¿Dónde está la destrucción? Se pregunta Juan. ¿Dónde está el fuego? Dice la Biblia comentada por los profesores de Salamanca, pudo pensar, hablando de Juan, que Cristo retardase algo su triunfal manifestación. Pero a estas alturas, ¿por qué no actuaba en forma triunfal? Y si debía liberar a los prisioneros, con más motivo lo debía hacer con los prisioneros de la fe, como lo era él. Juan estaba a punto de morir ahí en la cárcel. Pero ¿dónde estaba el reino que él venía anunciando? Viene el rey, viene con fuego, viene a quemar, viene a destruir todo. Pero ¿dónde está esa destrucción? Yo estoy en la cárcel. ¿Dónde está el reino? Y me imagino que en esos momentos Juan se habrá preguntado, ¿será que valió la pena todo esto que he hecho? ¿De verdad hice lo correcto? ¿De verdad este es? ¿De verdad? Y yo creo que la crisis de Juan no es muy diferente a la de muchos creyentes. Y yo no tengo miedo en decirlo, yo me incluyo ahí. Hay momentos en mi caminar con Jesús donde me he preguntado y me pregunto, ¿de verdad estoy haciendo lo correcto con mi vida? ¿De verdad lo que hago vale la pena? ¿De verdad seguir a Jesús vale la pena? ¿De verdad soy yo un creyente genuino? O incluso ¿de verdad Dios existe? Alguno pensará, ay, ese es el diablo que te tentó y te dejaste caer. No, no. Yo no creo que el diablo se le metió a Juan aquí a decirle que dudara. Porque somos humanos. Y la duda es normal como creyentes. El mismo Juan, que había proclamado que Jesús era el Mesías, ahora se estaba preguntando si era en verdad. ¿Será que en verdad todo esto que he hecho, todo esto que he predicado, he vivido en el desierto, me ha tocado aguantar todo tipo de personas? He tenido un ministerio que me ha metido hasta la cárcel. Aquí estoy en la cárcel por el mismo evangelio.
¿Y dónde está el fuego? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está el reino iniciado? No veo eso. ¿De verdad esto que he hecho fue un llamado de Dios? ¿De verdad esto tiene sentido? Y estas preguntas de Juan, yo me las apropio para mí también. La duda llega y es normal. Lo raro sería que no llegara. Ahora, Jesús no le responde con un sí. Y esto es común de Jesús. Hay gente que uno le hace una pregunta y no le sabe responder. Yo creo que Jesús era uno de esos. No le sabe responder como uno quiere que le responda. En ese sentido, ¿no? Porque uno no, bueno, ay Juan, ¿y entonces? Tanto que has hablado y ahora me vas a venir a preguntar eso. Él responde a la duda de Juan con evidencias. No le dice, ay, créelo. No. Le da evidencias. Y las puedo resumir en 3. Testimonio, experiencia y escritura. Testimonio, ¿por qué? Jesús le dice a estos discípulos, cuéntenle a Juan, ¿qué cosa? Lo que han visto y han oído. Por lo tanto, ¿cómo podemos lidiar con esas dudas? Veamos lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Cuando dudemos, ¿no? Rosa nos contaba su testimonio la semana pasada. Eso puede alentarnos a nosotros, ¿no? Si lo hizo con Rosa, también puede sostenernos a nosotros, ¿no? Podemos ver lo que Dios hace en la vida de otros, ¿no? Si Él da aliento alcanzado, lo he visto en la vida de mi hermano, Él también lo puede hacer en mí. Y eso es lo que Jesús le dice a los discípulos de Juan. Digan lo que han visto, lo que han oído, lo que han testificado. Pero número 2, la experiencia. En el relato paralelo, ¿qué es relato paralelo? La misma historia, pero en otro evangelio. Eso es relato paralelo. En el de Lucas, que está en el capítulo 7, dice que cuando los discípulos de Juan llegan, Jesús dice, en esa misma hora sanó y liberó a muchos. O sea, les mostró lo que estaba haciendo a esos discípulos que llegaron. Por lo tanto, no solo las vivencias de otros nos pueden ayudar en nuestras dudas, sino también lo que el mismo Señor ha hecho en nuestras propias vidas. Recordar cómo la mano de Dios nos ha sostenido y ha obrado también en nuestra vida nos pueden ayudar en las dudas. Nos puede ayudar en esos momentos de incertidumbre. Y hablando de esto, dirígete a Romanos capítulo 8, sin irte de Mateo, porque vamos a continuar leyendo luego un poco más de la historia. Romanos 8:31. Hablando de eso, de cómo la experiencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida puede ayudarnos en nuestros momentos de incertidumbre y de duda. Dice Romanos 8:31, después de decir que hemos sido predestinados, justificados, llamados y demás, Pablo concluye entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Mira cómo el mismo Pablo usa la experiencia para el presente. Si Dios ha dado a su Hijo, si Dios nos ha salvado por medio de su Hijo, en el versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si Él me ha salvado, puedo confiar en Él en el presente. Si Él ha restaurado mi vida, puedo en medio de mis dudas saber, confiar. Y hablaba yo, ¿no? En un momento, recuerdo que una noche me arrodillé ante el Señor y me acuerdo que no sé, creo que eso es lo más largo que he orado, me imagino, como 1 hora más o menos, así que no soy un hombre así de oración, ¿no? Como de los famosos evangelistas, ¿no? Que oran 23 horas, yo no sé cómo hacen eso, 1 hora de arte, pero una noche, arrodillado, le hice esta pregunta a Dios, un montón de tiempo, no recuerdo el tiempo. Dios, yo de verdad soy cristiano. Y se lo hice y se lo preguntaba y lloraba. Y leo este texto, ¿no? Y el Espíritu mismo te lo dice. Pero a veces no escuchamos al Espíritu y por eso dudamos. Y está bien que no lo escuchemos porque somos seres humanos, no necesariamente por el pecado. Está bien, pero el Espíritu mismo Él nos dice ahí, Él está con nosotros en esos momentos de duda e incertidumbre. Y nos los confirma, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos testimonio, tenemos experiencia, pero también tenemos la Escritura. Ahora, esto que dice Jesús,
de que ha sanado a los sordos, los ciegos, etc. Él no está diciendo eso al azar. No, mira todo lo que he hecho, esto. No. Él está citando la Escritura. Específicamente de 3 textos. De Isaías, el 26:19, el 35:5 al 6 y el 61:1. Cuando habla ahí de los pobres, está refiriéndose a Isaías 61. ¿Recuerdan? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, a los afligidos, etc. Pero quiero quedarme con uno de esos textos, que es Isaías 35. Vamos a leerlo, pero desde el versículo 1. Y van a ver algo interesante, una conexión importante aquí. Isaías 35, del 1 al 6. Isaías 35, del 1 al 6. Y aquí el texto de Isaías se está refiriendo a la restauración de la creación. Él está hablándole a los que van a volver de Babilonia. Recuerdan que estaban en Babilonia y ahora se van a devolver. Isaías está profetizando cómo va a ser esa vuelta, pero nosotros entendemos como creyentes que también estaba hablando de Jesús, de esa restauración de la creación y del pueblo de Dios. Versículo 1, Isaías 35, mire lo que dice. Y el desierto y el yerno es un lugar vacío, desolado, se alegrarán y se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Decídalos de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo. Y miren qué interesante, porque esto es lo que Juan esperaba. Viene Dios, viene el juicio, viene la destrucción. Pero él no estaba viendo eso, y por eso mira lo que dice el 3, ¿no? Fortalezcan las manos débiles y las rodillas vacilantes. Las manos de Juan y sus rodillas estaban débiles en ese momento. Porque ¿dónde está la venganza? Si ya vino el Mesías, si ya viene esta nueva creación siendo restaurada, ¿dónde está la venganza de nuestro Dios? ¿Dónde está la retribución? Pero la otra parte es la que Jesús viene a responder primero. ¿Cómo continúa el versículo 4? Mas Él los salvará. Esto es lo que Juan tenía que entender, que Jesús venía a ser primero. Él los salvará. Entonces, y aquí cita a Jesús, se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque agua brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Lo que Jesús vino a hacer es a traer una nueva creación. Jesús estaba inaugurando esa nueva creación, esa nueva era, pero no con violencia y con destrucción, sino con bondad y salvación. Así estaba inaugurando el reino. Por eso 2 Corintios 5 habla de que somos nuevas criaturas, pero ahí tiene más el sentido de hacemos parte de una nueva creación que Jesús viene a traer. Jesús viene a inaugurar la nueva creación. Y miren qué interesante, porque ese es el ya, pero todavía no del reino. Ya está el Dios, ya vino Dios, pero falta el fuego, falta el hacha, el juicio, la retribución. Pero ya está salvando. Él salvará. Ya los cojos están saltando, los ciegos están viendo, los oídos están oyendo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Juan. Juan, ya la nueva creación ha iniciado. Yo soy en verdad. Yo soy en verdad. Estoy trayendo salvación, porque antes del fuego la gente necesita el agua, la restauración de todas las cosas. Por lo tanto, Jesús no responde como muchos cuando se les acercan y dicen, estoy dudando. No les dice, oye, no dudes. Le dice, Juan, mira las evidencias. Mira las evidencias. Porque Dios no quiere que tengamos una fe que apaguemos el cerebro, ¿no? Que dejemos el cerebro en la puerta. Porque se piensan los cristianos que son así, gente loca, irracional, que dejan los cerebros en la puerta y que están locos, etc. Pero Dios nos ha dejado suficiente evidencia para que podamos confiar en Él. ¿Cierto? Y los cristianos a veces le tienen miedo a la ciencia y demás. No. Toda verdad es verdad de Dios. Y Dios ha dejado las huellas de su existencia en toda la creación, en las ciencias, en las artes, en la música. En todo vemos la mano de Dios. Por lo tanto, Él nos responde con evidencia. Pero mira el versículo 6, volviendo a Mateo, lo que Jesús dice, después de mencionar esto de la nueva creación, de estos milagros, etc. Y dice Jesús, y bienaventurado es
el que no se escandaliza de mí. Este término escandalizar significa el que no encuentre en mí motivo de tropiezo, o para el que yo no soy un obstáculo. Eso significa bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Para quien yo no soy un tropiezo, un obstáculo, una piedra, ¿no? Como habla el Salmo, que dice, he aquí pongo una piedra de tropiezo en Sión, dice el Salmo. ¿Qué le está diciendo Juan? Juan, cuidado, que tus ideas, que tus creencias de cómo debería ser yo, no te impidan creer en mí. Y esto no siempre, pero a veces nuestras dudas no vienen por lo que vivimos, sino por lo que creemos. Quizá el problema no es Dios, sino nuestras creencias acerca de Dios. Así como Jesús no era como muchos lo esperaban. ¿Qué esperaban ellos? El Mesías es un militar que viene a acabar con Roma. Y quizás Juan pensaba lo mismo. Viene a traer el fuego, la destrucción, a acabar con todo. Déjenme ponerles un ejemplo. Si quizás Dios quiere transformar un área en mi vida, pero yo creo, no, esto es parte de mí, este es quien soy yo. Si le entrego esto a Dios, voy a dejar de ser yo. Y si no veo cambios en esa área y dudo, no es porque Dios no quiera transformarme, sino porque mis creencias me están haciendo de tropiezos para que Dios me transforme. Entonces, en ese sentido, nuestras creencias pueden ser un obstáculo. Jesús dice, Juan, que tus creencias no te impidan creer. Y por eso debemos acudir a las evidencias. A veces para solucionar la duda o a veces para cambiar nuestra creencia. Y debemos rendirnos a las evidencias que Dios ha revelado en nuestras dudas. Hay personas que piensan que todo lo que oran Dios se los tiene que dar. Y dudan porque Dios no se los da. Pero esa creencia no es correcta. Tenemos que ver las evidencias y ser transformados. Que no sea eso un obstáculo para creer. No, hay gente que dice, yo no creo en Dios porque Dios no sanó a mi abuelita o a alguien que murió. Jesús termina siendo una piedra de tropiezo. Pero no por Jesús mismo, no por Dios mismo, sino por sus creencias. Y nuestras dudas a veces vienen, de hecho, por esas creencias que debemos someter a Dios, ¿no? Entregarlas y rendirnos a lo que Él nos ha mostrado, Él ha evidenciado. Pero miren cómo continúa la historia, porque de pronto uno pensaría, bueno, Jesús le dio con toda a Juan. Pero miren lo que dice el 7. Mientras ellos se marchaban, aquí ellos son los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno más que un profeta. Este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Hasta ahí. En el versículo 6 Jesús parece dejar mal parado a Juan, ¿no? Hoy, Juan, que no te escandalices de mí. Pero inmediatamente lo honra delante de la gente. Le dicen, ojo, este Juan no es una caña, o sea, un hombre sin carácter, débil, o un amigo del gobierno. Este hombre es un profeta y más que un profeta, es el mensajero. Esto está en Malaquías 3:1, donde dice que el Señor iba a venir, pero antes iba a venir su mensajero delante de él, hablando de Juan. Y Juan es más que un profeta, dice Jesús. Dice el comentarista MacDonald, otros hombres habían profetizado la venida de Cristo, pero Juan fue el escogido para anunciar su llegada. Por eso es más que un profeta. Los profetas anunciaban, viene el Mesías, pero Juan anunciaba, ha llegado el Mesías, a pesar de que él mismo dudó. Pero ¿qué nos muestra esto? Que Jesús no condena al que duda. Jesús no condena a Juan. No dice, ay, ese Juan, de pronto se van los discípulos, ay, generación, este Juan está terrible, ¿no? Con ese mensajero, ¿para qué mensajero? ¿No? O sea, este tipo, tanto y ahora me va a salir con eso. O sea, ¿este tipo qué le pasa? No. Jesús no condena al que duda. Él entiende nuestra humanidad. Y nosotros lo anunciamos, pero también dudamos como Juan. Y eso es normal. Y no está mal. La duda es normal porque los malos momentos son normales. ¿De verdad vale la pena? ¿De verdad el Evangelio es verdad? Y esa duda debe ser normal. Y alguien podría decir, pero Santiago 1:6 dice que el que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Pero Juan está hablando de pedir sabiduría para las pruebas.
No dudemos de que Dios nos va a dar sabiduría para afrontar las pruebas. Pero no está diciendo que la duda en sí es mala. Dice Judas 22, tened misericordia de algunos que dudan. Mira qué interesante. Tened misericordia de algunos que dudan. Lastimosamente, hoy hacemos lo contrario. Reprendan al espíritu que se le metió al que duda. Regañen al que duda. Tened misericordia, dice Judas. ¿Por qué? Porque si Jesús entiende nuestras dudas y no nos desprecia por ellas, pues no debemos hacer lo mismo con nosotros. Debemos imitar a Jesús en ese sentido, abrazarle y animarle en sus dudas, no despreciarle. La duda es normal, mis hermanos, y Jesús las comprende y está ahí con nosotros. Pero no terminé el versículo, si se dieron cuenta. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Aquí esta comparación de que es mayor no es para despreciar a Juan, sino para exaltar a los discípulos de Jesús. Esa era una forma de hablar en ese tiempo, para resaltar algo. ¿Y por qué el pequeño en el reino es mayor que él? Porque Juan anunció algo que él no vivió plenamente. Él no vio establecido el reino de Dios plenamente con la muerte, resurrección y ascensión. No vivió Pentecostés. Él señaló a otros una grandeza en la que él mismo no pudo entrar. Juan decía, bueno, esto va a pasar, viene el reino, pero él no lo vio con sus ojos. De hecho, murió esperando ver algo del reino. Vio los milagros, pero no vio la muerte, la resurrección, la ascensión. Y en ese sentido nosotros tenemos más privilegio que Juan, porque anunciamos lo que ya pasó y lo que día a día experimentamos. Por lo tanto, en cierto sentido, hay menos razón para dudar que Juan. Es decir, tenemos más evidencias que el propio Juan. Pero eso no, de nuevo, no descarta la normalidad de la duda. ¿A qué quiero llegar con todo esto y concluyo? La duda es normal en la vida cristiana, pero debemos hacer algo con ella. No podemos guardarla para siempre porque puede desviarnos a la larga. Pero Jesús nos llama a mirar las evidencias, el testimonio, la experiencia propia, las mismas escrituras, para respondernos a nosotros mismos, pero también para responder a otros. Quizá hay personas que no dan el paso al Evangelio porque tienen alguna duda, alguna incertidumbre. No, como un gobernador le dijo a Pablo, por poco me convences de ser cristiano. Por poco. Y hay gente que está así por poco. Y a Jesús le dijo a un escriba una vez, mira, no estás muy lejos del reino de Dios. Ya casi. ¿Qué hacemos con los que dudan? Hay que darle respuesta. De pronto conocemos personas cercanas que de nuevo no dan el paso al Evangelio porque tienen miedo, incertidumbre. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Quién voy a ser si doy este paso? Y para eso nosotros debemos tener misericordia del que duda. Acercarnos con amor a esas personas. Acercarnos con gracia y que vean que precisamente el Evangelio es eso, es el amor de Dios. Y que nosotros también tenemos dudas, pero sabemos que Él es nuestra seguridad. Porque de hecho la fe tiene cierto contenido de incertidumbre que no se le puede quitar porque no sería fe. Yo siempre les pongo el ejemplo del jueguito que uno se deja caer. Hay fe, pero también hay incertidumbre. Yo tengo la incertidumbre, yo confío en el que está atrás me agarre, pero puede que no. Y hay ese componente de incertidumbre. No puedo estar el 100% seguro de que me va a sostener. Podríamos pensar el porqué de ciertos sufrimientos, de los fenómenos naturales, los desastres, ¿no? Vemos cosas terribles en las noticias, gente asesinada, niños maltratados. Y uno dice, ¿pero por qué pasa eso? Y muchos dicen, no, porque la caída de Adán. Yo no me creo eso del todo. Que esa explicación es suficiente, digo. Yo sí creo en la caída de Adán, no estoy diciendo lo contrario, sino que hay sufrimiento que no podemos explicar. Y a veces hay personas que dicen, pero ¿por qué Dios permitió que mi abuelita se muriera? Y lo más sincero es decir, yo no sé. Porque la fe tiene ese contenido de incertidumbre. Hay grandes personas de Dios que han perdido seres queridos, que han perdido todo en un momento. Y en ese momento yo no le puedo decir, ay, porque Dios es soberano, hermano. Y no sé por qué. Pero puedo confiar en Él. Puedo confiar en que Él está reinando y que Él es bueno. Pase lo que pase. En otras palabras, en la incertidumbre y en la duda, nuestra única seguridad es Dios mismo.
Cuando no tenemos todas las respuestas, podemos descansar en sus brazos. Cuando el niño tan pequeño y sus padres lo van a bañar, él llora porque no le gusta. Piensa que sus padres están haciendo mal. Pero al final él termina confiando porque son sus padres. Y sabe que lo ama. Por tanto, que nuestra duda, mis hermanos, no nos lleve lejos de Jesús, sino que nos lleve a Él, a entregarnos más a Él, a confiar, a decirle: Dios, no sé, dudo, no sé. Y en esos momentos Él no nos va a rechazar, Él nos va a dar un abrazo. ¿Recuerdan la historia de Job? Al principio parece, sí, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero llegas al capítulo 3, maldito el día en que nací. Yo no me imagino a Dios, ay, entonces, Job. No. Al final Dios aparece en una tormenta y le dice: tú no tienes todas las respuestas, Job. Tú no tienes todas las respuestas. Y Job dice: pues, es cierto, Dios. Pero es normal. Jeremías. Hay gente que se queda: ay, Jeremías sí lloraba. Bueno, que te pase a ti lo que le pasó a Jeremías. Lo metieron en un pozo, lo tiraban, lo encerraban, le pegaban. A ver si tú no vas a llorar también. Y en un momento él dice: Dios, ya no puedo más. De verdad, renuncio. Y Dios no me imaginó: ay, entonces Jeremías, nada más mira lo poquito que te está pasando y ya vas llorando. No, le abrazó. Conozcamos a ese Dios que está en medio de nuestra duda e incertidumbre con un abrazo. Y como dice Judas, tengamos misericordia del que duda también. Y si estás pasando un momento de duda, recibe un abrazo del Señor. Y recuerda que nuestra única seguridad es Él. Y en esos momentos, Jesús sigue contigo hasta el final. Oremos, mis hermanos, ponte de pie. Demos gracias al Señor.